¿Sabe la causa? A ver. Bueno, hoy a la mañana, tal como anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de Fernando Soto, que es el abogado que presentó a todas las denuncias del Ministerio de Seguridad, se presentó ante la justicia del Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional. Es una denuncia por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada. De eso se trata el escrito que presentó el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Tengo entendido, Ezequiel, que también se abrió una causa en la Procubin, que es la Procuración contra la Violencia Institucional, para ver este tema de Grillo, a ver hasta qué punto podían justamente avanzar en saber bien cómo había sido el operativo. Claro, eso se da en paralelo. Esto es la denuncia que presenta el Ministerio de Seguridad. Otra cuestión es si hay una investigación interna que por ahora Bullrich descartó de la fuerza. Esto funciona en paralelo, lo que está marcando Facu. En la presentación judicial de Soto se citan los flyers de las convocatorias de las hinchadas, que algunos mostramos ayer. Se cita a Firmenich en la convocatoria que había hecho a la marcha. Eso aparece en el escrito que presentó el Ministerio de Seguridad. También se habla de profesionales de la violencia, habla de 50.000 pesos y la ruta del dinero, de dónde salió ese dinero para, comillas, provocar disturbios. Lo plantea el Ministerio de Seguridad. Y en un momento también cuenta en la denuncia el abogado Soto que en la línea 134, que es la línea que tiene el Ministerio de Seguridad para denunciar, por ejemplo, extorsiones con planes sociales, aparecieron muchas denuncias sobre dos hinchadas o dos barras, o sea, dos agrupaciones de barras de Tigre y de Nueva Chicago. Son los dos clubes a los cuales hace mención específicamente con denuncias concretas en la línea 134. Y un apartado. Ayer hablamos mucho, sobre todo Marina, habló mucho de Karina Andrade, la jueza con origen en el peronismo, en la Cámpora en particular, aliada a la diputada Vanessa Siley, muy cercana a Cristina Kirchner. En el escrito del Ministerio de Seguridad cuenta, por lo menos en la denuncia, que la jueza liberó a más de 100 personas por WhatsApp y denuncia al Ministerio de Seguridad, por eso la cita, sin haber verificado la existencia de antecedentes penales. Esto lo denuncia el Ministerio de Seguridad. Ayer hablamos mucho de Andrade, lo discutimos. Bueno, en la denuncia del Ministerio de Seguridad dicen que los liberó en 6 horas por WhatsApp y sin verificar antecedentes penales. Y ni siquiera le pasó curso a la Fiscalía, que eso es una cuestión técnica, pero que es muy importante porque la instrucción, quien está investigando en este momento, es el fiscal, no es la jueza. Y por último, pide el Ministerio de Seguridad sacarle la investigación, apartarla y que se inicie un jury de enjuiciamiento en el Consejo de Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, porque ella es jueza penal y contravencional de la ciudad, tiene el juzgado número 15 desde el año 2021. Bien, y a su vez el gobierno se prepara para nuevas marchas, ¿no? Cierra filas alrededor de Bullrich y se prepara para nuevas marchas. ¿Hay nueva convocatoria para el miércoles que viene? Hay una nueva convocatoria para el miércoles que viene. De nuevo, hay algunos partidos políticos, por supuesto, allí, por ejemplo, la izquierda. ¿Las hinchadas se corrieron? Las hinchadas barras. Claro, a ver, ahí hay un signo de preguntas, a ver qué es lo que van a hacer. Los capos de las hinchadas mandaron a sus segundas líneas, ver qué es lo que hacen y se suman o no a la convocatoria del miércoles. Ayer en Casa Rosada hubo varias reuniones, hoy hay una reunión en el Ministerio de Seguridad para empezar a coordinar algunas acciones con la policía de la ciudad, pero en términos concretos, tanto el presidente como el resto de su gabinete cerraron filas 100% alrededor de Bullrich. El presidente bancó el operativo y también gran parte de su gabinete, y siguen con esta idea que contábamos ayer. El presidente cree, y su gabinete, que esto fue una suerte de intento de golpe de Estado, así como lo escuchan. Creen que fueron a buscarlos para intentar voltear o debilitar al gobierno. Y esa es la máxima, la hipótesis con la que trabaja la Casa Rosada. Después hay que delimitar algunas condiciones en las cuales se va a dar el próximo operativo, porque hubo algunos reproches internos de la fuerza con respecto a cómo se dio el operativo. Pero esto lo vamos a analizar seguramente más adelante.